GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a un nuevo programa de El turista del espacio, donde en esta ocasión vamos a cambiar el ambiente, vamos a cambiar el enfoque, porque en todos los programas que hemos hecho hasta ahora hemos estado hablando de planetas del sistema solar, de regiones del sistema solar, del cinturón de asteroides, de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper, etc. Pero todavía nos quedan cosas de las que hablar que van a servir para terminar de tener una imagen completa de cómo es el sistema solar, de todo lo que podemos encontrar en él. Y lo estamos haciendo desde que empezamos la primera temporada con Space Tours, esa agencia de turismo espacial que nos hemos imaginado que a lo mejor en algún momento en el futuro podría existir algo parecido a eso, no necesariamente algo como lo que imaginamos que sería Space Tours, naturalmente, pero no es ninguna locura pensar que si el turismo espacial crece como se ve que está creciendo, pueda llegar un momento en el que realmente haya agencias que se dediquen a vender viajes turísticos a diferentes lugares del sistema solar. El cuándo llegará cada viaje a según qué lugares, cosas como cuándo se podrá realizar un viaje turístico a Júpiter, ya dependerá de cómo avance la tecnología. Pero para nosotros es la excusa perfecta para poder hablar de astronomía, para poder hablar del sistema solar desde la perspectiva del turismo espacial. Y en esta temporada hemos utilizado la nave de la imaginación, que es un concepto que introdujo Carl Sagan en Cosmos, y que básicamente es una forma de imaginar cómo podemos viajar a lugares muy lejanos, porque con los métodos de propulsión que tenemos en la actualidad, llegar a lugares como Urano, Neptuno o Plutón sería demasiado largo, serían muchos años de viaje, así que en su lugar lo que imaginamos es que tenemos una nave que es capaz de viajar mucho más rápido, pero eso sí, siempre respetando los límites de la física. Y en realidad, para este caso en particular, para el de este programa, no necesitaríamos ni siquiera la nave de la imaginación. Una nave más tradicional nos podría servir en función de en qué momento queramos visitar nuestro próximo destino. Pero antes de eso, hay que decir que, como siempre, está aquí mi compañera de viaje, que ya no necesita presentación, Norma, de la que además me he dado cuenta que te encantan los cometas, así que te va a gustar el plan de hoy. Me apasionan los cometas. Desde que vi Armagedón, soy una fan de los cuerpos celestes que viajan libres de ataduras por el sistema solar. Y los cometas son fantásticos. También son menos peligrosos que lo que se muestra en Armagedón, que no deja de ser ciencia ficción, y la verdad es que podríamos decir no de la mala, sino de la muy mala. Se ha criticado mucho a lo largo del tiempo. Pero en cualquier caso, hoy vamos a visitar el cometa más famoso de todos y que se acerca a la Tierra cada cierto tiempo para que no nos olvidemos de que sigue ahí. Es, por supuesto, el cometa Halley, que en estos momentos todavía está lejos de volver a visitar nuestro planeta. Habrá que esperar unas cuantas décadas, pero vamos a seguirle la pista muy de cerca. ¿Estás preparada? Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. Ya sabemos que el cometa Halley es un objeto especial. De hecho, las observaciones se remontan al año 240 antes de nuestra era. Es posible que incluso antes, porque hay algunas representaciones en la antigua Grecia donde se representa lo que en principio debería ser el cometa Halley. Se cree que allá por el año 467 antes de nuestra era ya se había observado, porque si retrocedemos en el tiempo, teniendo en cuenta dónde se decía que se observaba, cuánto tiempo fue visible, etcétera, todo apunta al cometa. Pero de la que no hay dudas es la observación del año 240 antes de nuestra era, porque está recogida en las memorias históricas, que también se conocen como los recuerdos del gran historiador, que son obra del historiador Sima Qian, que fue un astrónomo, historiador y escritor chino que vivió entre los años 145 y 90 antes de nuestra era. Y desde entonces se han encontrado menciones de muchos de los pasos del cometa Halley cerca de la Tierra a lo largo de los años, porque, por ejemplo, del siguiente paso, el del año 164 antes de nuestra era, se han encontrado dos menciones en unas tabletas babilonias, en los fragmentos más bien de esas tabletas, que están en manos del Museo Británico. Hubo otra aparición en el año 87, todavía antes de nuestra era, que también de nuevo está registrado en tabletas babilónicas.
otra aparición del año 12 que fue registrada por astrónomos chinos, así que se sabe de la existencia del cometa Halley desde hace mucho tiempo, pero no es menos cierto que hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que se identificase lo que se estaba observando, porque lo cierto es que fue en el año 1705 cuando un astrónomo británico llamado Edmund Halley comprendió que esas apariciones en realidad eran la reaparición del mismo cometa una y otra vez. De ahí viene el nombre del cometa, porque se llama el cometa Halley, porque Edmund Halley fue el que descubrió que se estaba observando siempre el mismo objeto. Y eso lo hizo gracias a las observaciones que tuvieron lugar en los años 1531, 1607 y 1682. Se dio cuenta de que los tres cometas eran en realidad el mismo. Además, fue capaz de predecir cuándo volvería a aparecer. Eso es algo que vamos a mencionar en un momento, pero sí que quiero decir antes de ello que, naturalmente, una vez que se identifica que es el mismo objeto, se comienza a estudiar con mucho interés desde entonces, y la verdad es que ha habido partes importantes de la historia de la exploración del espacio que están relacionadas con el cometa Halley. Por ejemplo, lo vamos a mencionar también en este mismo programa, se estudió con diferentes sondas y todas tuvieron un papel importante para poder garantizar el éxito de esa misión, aprovechando la última visita que tuvo lugar en el siglo XX, a finales del siglo XX, en el año 1986. Revisando los episodios de Cosmos de Carl Sagan, dijo que en la antigüedad los cometas eran portadores de malas noticias, pero ahora solo queremos enviar sondas y cámaras para conocerlos a fondo, como si esto fuera Gran Hermano. Por cierto, ¿qué es lo primero que se conoció del cometa Halley? Lo primero que se descubrió del cometa es precisamente eso, el hecho de entender que no eran tres objetos diferentes, sino que se estaba observando siempre el mismo. Luego, Edmund Halley también fue capaz de calcular su órbita, predecir cuándo volvería a aparecer, pero hay que decir que antes de que se llegase a ese momento, antes de que nos encontrásemos con el trabajo de Edmund Halley, los cometas ya eran conocidos, ya se conocían en la antigüedad porque estamos hablando de objetos que son espectaculares, que no son frecuentes, no se observan todos los días en el firmamento de la Tierra, y por tanto no resulta sorprendente decir que durante mucho tiempo se consideró que los cometas eran generalmente malos augurios. Normalmente lo que se decía era que la aparición de un cometa anunciaba la muerte de un rey, la muerte de un noble o la llegada de alguna catástrofe, y que por tanto era un mal augurio, era una señal de los cielos de que estaba por llegar alguna tragedia, alguna catástrofe. También en algunos casos, en algunos lugares del mundo, se interpretaba que la presencia de un cometa en el cielo era un ataque de las criaturas que vivían en el cielo contra los habitantes de la Tierra. En algunos casos nos encontramos con testimonios o creencias de personas que han pasado a la historia. Por ejemplo, Plinio el Viejo, que vivió entre los años 23 y 79 de nuestra era, creía que la aparición de un cometa lo que indicaba era que llegaba una época de incertidumbre política, de conflicto político, una época de muerte, pero no es menos cierto también que a lo largo de aquellos siglos en los que los cometas no eran un motivo de alegría o de fascinación, también hubo quienes intentaron enfrentarse al asunto de una manera mucho más lógica. Por ejemplo, Aristóteles realizó diferentes planteamientos sobre qué podían ser los cometas, cuál era su origen. Él creía, por ejemplo, que eran fenómenos atmosféricos, mientras que hay constancia de que en la India, allá por el siglo VI, los astrónomos creían que los cometas eran objetos celestes que reaparecían de manera periódica, y el cometa Halley fue el primero del que se entendió que era un objeto periódico, y Edmund Halley utilizó las leyes de Newton. Hay que decir, de hecho, que Halley y Newton eran amigos. De hecho, Halley era el editor de Isaac Newton, y utilizó sus leyes para poder predecir cuándo volvería a visitar el cometa Halley nuestro planeta. Concluyó correctamente que aquellas observaciones eran de un mismo objeto y determinó que volvería a la Tierra aproximadamente cada 76 años. En realidad es un poquito más variable, pero más o menos sí, cada 7 décadas el cometa vuelve a pasar cerca de nuestro planeta, y teniendo en cuenta las perturbaciones que sufriría por la atracción gravitacional de los planetas, predijo que el cometa Halley volvería a ser visible en el cielo de la Tierra en 1758. Edmund Halley había podido ver la visita del cometa en septiembre de 1682, pero
falleció en 1742 y no pudo ver la segunda visita del cometa Halley y no pudo comprobar si su predicción era correcta, pero efectivamente en 1758, el 25 de diciembre de aquel año, el cometa volvió a aparecer. Estoy deseando viajar al cometa y hacerme unos selfies desde allí. No hay mucha gente que pueda hacer eso. Aunque si pasa cerca de la Tierra, podemos esperarle y así lo vemos juntos. ¡Eso sería genial! En mi caso tengo la mala suerte de que el cometa Halley pasó por la Tierra en 1986, yo tenía 2 años, es decir, no recuerdo aquella visita naturalmente, y la siguiente será en el año 2061. Yo tendré en ese momento 77 años, al menos eso espero, toco madera, ojalá sea así y pueda ver el cometa, porque si no es así, pues no habré visto el cometa Halley realmente. Aunque es verdad que tú, siendo una IA, podrás ver el cometa Halley muchas veces. Pero hay que decir que una de las cosas que hace especial al cometa Halley es precisamente el hecho de que es un cometa de corto periodo y es el único que es visible de manera regular desde la Tierra a simple vista y por tanto el único cometa visible a simple vista que puede aparecer 2 veces a lo largo de la vida de un ser humano. Lo que se ha observado es que el periodo orbital del cometa ha variado entre 74 y 79 años desde esas observaciones del año 240 antes de nuestra era, y es una órbita muy elíptica y en su perihelio el cometa llega a estar a 0,59 unidades astronómicas, es decir, a 88 millones de kilómetros del Sol. Está entre las órbitas de Mercurio y Venus y en su afelio, en el punto más lejano de su órbita alrededor del Sol, se aleja hasta las 35 unidades astronómicas. Como siempre, hay que recordar que una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros, y 35 unidades astronómicas es aproximadamente la distancia a la que se encuentra Plutón. Así que es un objeto que tiene un recorrido enorme y además la órbita del cometa Halley es retrógrada. Esto lo que quiere decir es que se mueve en su órbita en la dirección opuesta a la que lo hacen los planetas. Y además su órbita está inclinada 18 grados respecto a la eclíptica. La eclíptica es el plano imaginario en el que todos los planetas se mueven alrededor del Sol y la mayor parte de esa órbita está al sur de la eclíptica. Si lo viésemos desde la distancia y pudiésemos dibujar la eclíptica, el cometa pasa mucho tiempo en el sur en lugar del norte. Y su próximo afelio se produce el 9 de diciembre de 2023, según cuando se escuche el programa puede que no haya llegado todavía esa fecha o que ya haya pasado, así que en función de en qué día lo escuchéis, el cometa ya estará regresando a la Tierra o estará alejándose todavía, mientras que su último perihelio fue el 9 de febrero de 1986 y su próximo perihelio será el 28 de julio de 2061. Eso es muy interesante, pero vamos al meollo del tema. ¿Qué tenemos en el cometa? ¿Tamaño? ¿Materiales? ¿Color? Ya sabes que lo que me gusta son las posibilidades de pisarlo y dejar mis huellas en la superficie, como hizo Armstrong en la Luna, o sentarme en una roca pintoresca del paisaje. Espera, no corras tanto porque un cometa tiene algunas diferencias con el resto de cuerpos celestes que podemos observar. Además de la parte sólida, tiene también otras cosas a su alrededor. ¿Quieres decir que están flotando? ¿O que le siguen? Veo que esto sí que te ha llamado la atención. A ver, un cometa es un objeto pequeño, congelado, que se calienta y comienza a liberar gases al acercarse al Sol. Y esto lo que hace es que el cometa, a medida que se va acercando al Sol y se va calentando, cree una atmósfera a su alrededor que retiene con su gravedad. Eso es lo que se conoce como la coma, que rodea al núcleo y a veces también puede tener una cola de gas y polvo, además de otra que es la cola de iones procedentes del cometa. Así que hay diferentes componentes. La parte sólida en realidad sabemos cómo se llama, seguro que lo hemos oído más de una vez, es el núcleo del cometa. Es la estructura sólida y normalmente el núcleo de un cometa está compuesto de rocas, de polvo, de agua congelada, de diferentes elementos congelados como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco. Y por tanto, una descripción muy popular que se utiliza es la de que los cometas son algo así como bolas de nieve sucias, que no es una mala descripción, todo se ha dicho. Y generalmente la superficie del núcleo va a ser polvorienta, rocosa, va a estar seca, es decir, no va a tener ese hielo que se evapora. ¿Dónde está el hielo? Se encuentra debajo y puede estar oculto bajo varios metros
de material, y allí podemos encontrar diferentes compuestos orgánicos como metanol, cianuro de hidrógeno, formaldehído, etanol, etano y también moléculas más complejas como hidrocarburos e incluso aminoácidos. Es algo que resulta muy interesante. En 2009, de hecho, la NASA anunciaba que se había encontrado un aminoácido, la glicina, en el polvo del cometa Wild 2 que fue visitado durante la misión Stardust. Y a medida que el cometa se acerca al Sol, se calienta y comienza a liberar gases, formando una atmósfera fina, no hay que pensar en una atmósfera como la de la Tierra, alrededor del núcleo, que es lo que conocemos como la coma. La fuerza ejercida en la coma por la presión de la radiación del Sol y por el viento solar provoca la formación de una cola. No hay que confundir la coma con la cola. La coma es la atmósfera, la cola es la cola de material que queda tras el cometa, que apunta en dirección opuesta al Sol. Normalmente la coma va a estar compuesta de agua y polvo. El agua va a ser lo más abundante, generalmente es el 90% de lo que es expulsado del núcleo, y generalmente se manifiesta cuando el cometa está a entre 3 y 4 veces la distancia media que separa la Tierra del Sol, es decir, a entre 3 y 4 unidades astronómicas, o, si lo preferimos, a entre 450 y 600 millones de kilómetros. Y el núcleo de un cometa es generalmente pequeño, como mucho puede tener unos 60 kilómetros. La coma puede medir millones de kilómetros. En ocasiones puede tener un tamaño superior al del Sol, por extraño que pueda parecer, es muy grande. En ocasiones un cometa puede tener una coma realmente grande. En 2007, por ejemplo, un cometa llamado Holmes tuvo una atmósfera que era más grande que el Sol. A medida que el cometa se sigue acercando y pasa a la órbita de Marte, normalmente lo que sucede es que la coma pierde ese tamaño porque el viento solar es cada vez más intenso y el gas y el polvo es expulsado de la coma, y lo que hace es agrandar la cola del cometa. Y suele haber dos colas. Una es la del material polvoriento, que está curvada y que va depositando el material del cometa, el polvo, en su órbita, y la otra es una cola de gases que es perpendicular al Sol. Es decir, la cola curvada está formada por material rocoso, por polvo, y va dejando material en la órbita, mientras que la cola gaseosa, que es totalmente recta, apunta en la dirección opuesta al Sol. Si vemos un cometa con dos colas bien diferenciadas, la recta nos dice dónde se encuentra el Sol, porque apunta en la dirección opuesta. ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Verlo desde fuera es espectacular, pero resulta que es porque va perdiendo trozos, como un coche camino al desguace. Por cierto, Alex, ¿qué tiene por dentro? En la literatura, cine y videojuegos suelen ser objetos muy misteriosos que esconden algo de valor o peligroso. Supongo que la realidad no irá por ahí, ¿no? La verdad es que el cometa Halley no es extraño, es un cometa típico y por tanto no vamos a encontrar nada especial en su interior que no podamos encontrar en otros cometas, pero sí que podemos decir, el cometa Halley tiene un núcleo que es más bien pequeño, porque lo que se dice es que el diámetro es de unos 11 kilómetros, más específicamente mide 15 kilómetros de largo por 8 de ancho y aproximadamente otros 8 kilómetros de alto. Y el aspecto del núcleo del cometa Halley se ha dicho en ocasiones que puede ser como el de una cáscara de cacahuete, pero no todos los núcleos de cometas van a tener ese aspecto necesariamente. Y se ha observado que tarda algo más de 7 días en completar una vuelta sobre sí mismo, y en sus aproximaciones, o más concretamente en su última aproximación, se vio que desarrolló una coma, es decir, esa atmósfera fina de hasta 100.000 kilómetros, y a medida que se acercaba al Sol llegó a tener una cola de más de 100 millones de kilómetros. Es decir, fue una cola gigantesca. Y en aquellas visitas de sondas no se pudo observar toda la superficie del cometa, pero lo que se vio fue que es muy variada. Había colinas, montañas, depresiones y al menos, como mínimo, un cráter, así que es una superficie accidentada. Pero en cuanto a composición, ya digo, no vamos a encontrar nada que no esté presente en otros cometas, es decir, tiene agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, tendrá diferentes elementos volátiles, y lo que hace que sea un objeto especial es más el hecho de que desde la Tierra se puede observar de manera regular cuando está cerca del Sol, y como es visible a simple vista, ha permanecido en la memoria popular desde hace mucho tiempo.
porque ya digo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de su órbita, no hay nada especial que no se encuentre en otros cometas. Los cometas por lo general van a tener órbitas más bien elípticas, no van a estar necesariamente alineadas con la eclíptica, y en cuanto a composición, más o menos todos van a ser similares, exactamente igual que sucede con los asteroides. Por ejemplo, los asteroides serán siempre principalmente rocosos, así que en ese aspecto el cometa Halley, sí podríamos decir, entre comillas, es uno más del montón. Viéndolo en la otra punta del sistema solar, tan tranquilo y solitario, transmite un momento de calma muy zen que te invita a pensar en tus cosas. Imagínate, ahí tumbado, mirando las estrellas, pensando en tus cosas. Podría pasarme horas así. Ahora mismo sí, ahora el cometa Halley es un objeto de lo más tranquilo porque está en su máxima distancia o cerca de su máxima distancia alrededor del Sol, pero cuando se acerque veremos algo diferente, porque además hay que decir que el cometa Halley es el más activo de todos los cometas periódicos. Hay otros, como el cometa Encke o el cometa Holmes, que son menos activos. En su hemisferio diurno, en el que apunta al Sol, hay mucha más actividad que en el hemisferio nocturno, y lo que se observó con las sondas cuando se acercó en su última visita es que los gases expulsados del núcleo eran en un 80% vapor de agua, en un 17% monóxido de carbono y aproximadamente un 3-4% dióxido de carbono. El resto del porcentaje, hasta llegar al 100%, son pequeñas cantidades de diferentes hidrocarburos. Y en cuanto a sus partículas de polvo, lo que se vio es que son principalmente compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son comunes en las regiones exteriores del sistema solar, y silicatos, tales como los que encontramos en las rocas de nuestro planeta. Y las partículas de polvo que dejaba atrás de sí en aquella visita eran muy pequeñas. De hecho, algunas estaban en el límite de lo que se podía detectar. Y hay que decir que la órbita del cometa Halley se acerca a la Tierra en dos puntos diferentes. Esto lo que provoca es que, como va dejando material tras de sí, igual que otros cometas y algunos asteroides, sea el responsable de dos lluvias de estrellas. Una de ellas no es demasiado conocida, es la lluvia de las Eta Aquáridas, que tiene lugar del 19 de abril al 28 de mayo cada año, y normalmente el pico de actividad se produce el 5 de mayo, pero no tiene un nivel de actividad muy alto. Y de hecho no hay una fecha en particular donde haya una cantidad de estrellas fugaces mucho más alta que en el resto de días, como sucede con otras lluvias de estrellas, mientras que la otra es las Oriónidas, que tienen lugar a finales de octubre y pueden dejar en ocasiones, en circunstancias ideales, hasta 20 meteoros por hora. No son muchas estrellas fugaces, pero es verdad que en algunos años se ha visto un ritmo mucho más alto, de hasta 50 o incluso 70 meteoros por hora. Y esas estrellas fugaces que vemos no son producto de la visita de 1986. En realidad, esas partículas que provocan cualquiera de las dos lluvias de estrellas se separaron del cometa Halley hace cientos de años, porque en realidad la órbita del cometa no pasa lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para que sea una fuente de estrellas fugaces. En realidad, lo que sucede es simplemente que ese material que va quedando tras el cometa se va dispersando, se va alejando de ese punto de origen y llega a un punto en el que se cruza con la órbita de la Tierra, y es lo que provoca que podamos ver estas lluvias de estrellas. Es decir, en realidad las lluvias de estrellas de las Eta Aquáridas y las Oriónidas que vemos ahora tienen su origen en material que se desprendió del cometa Halley hace muchísimo tiempo. Creo que has dejado bastante claro que no me conviene dar un paseo a cometa. Yo pensaba que iba a ser la atracción principal del viaje turístico. Entonces, vamos a pensar nuestros típicos planes turistas en el cometa Halley. ¿Qué podemos hacer? Deben existir comentarios como los que vemos en Google sobre restaurantes. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que lo más parecido son las misiones que han pasado cerca del cometa Halley y que sirvieron para recoger mucha información. Especialmente destacaría, o hay que destacar, las misiones Vega 1 y Vega 2, que en realidad eran dos naves gemelas de la Unión Soviética que se diseñaron como parte del programa Vega y que tenían como objetivo estudiar Venus. Y tras sus visitas de Venus, también visitaron el cometa Halley. En el caso de la sonda Vega 1, comenzó a enviar imágenes el 4 de marzo de 1986 y permitieron ayudar a que otra sonda, que vamos a mencionar en un momento, que es Giotto, pudiese sobrevolar el cometa a una distancia muy baja.
Las primeras imágenes de la sonda Vega 1 mostraban algunas zonas brillantes en el cometa Halley, que en un principio hicieron pensar que podía tratarse de un doble núcleo, luego se supo que no, y se observó que su temperatura, la del núcleo, era de entre 27 a 127 grados. Era bastante más de lo que se esperaba en ese momento, y la conclusión a la que se llegó era que el cometa tenía una capa fina de material que protegía todo el material congelado. Y Vega 1 realizó su máxima aproximación al cometa Halley solo 2 días después de empezar a enviar imágenes, el 6 de marzo, al sobrevolarlo a 8.869 kilómetros de distancia. Aquí hablamos de distancia al núcleo. Y tomó más de 500 imágenes a través de diferentes filtros. Por su parte, la sonda Vega 2 comenzó su visita del cometa Halley el 7 de marzo de 1986, tomó alrededor de un centenar de fotos. Cuando se estaba acercando al cometa, todavía estaba a 14 millones de kilómetros, de hecho, en aquel momento, y su sobrevuelo, su máxima aproximación, se produjo 2 días después, el 9 de marzo, a 8.030 kilómetros, algo más cerca de lo que lo hizo la sonda Vega 1. En total, Vega 2 tomó 700 imágenes del cometa con mejor resolución que las de Vega 1, entre otras cosas porque había menos polvo alrededor de la coma del cometa Halley cuando Vega 2 llegó allí. Pero el protagonista de todo esto, sin duda, fue Giotto. Giotto fue una sonda de la Agencia Espacial Europea que sobrevoló el cometa Halley y se convirtió en la primera nave en obtener imágenes cercanas de un cometa. Fue el 13 de marzo de 1986 cuando se acercó a solo 596 kilómetros del núcleo, y su nombre viene de Giotto di Bondone, un pintor de la Italia renacentista que había observado el cometa Halley en 1301 y que lo pintó como la estrella de Belén en el cuadro de la adoración de los Reyes Magos que se encuentra en la capilla de los Scrovegni, allí en Italia. De ahí viene el nombre de Giotto. Y fue la que estudió en más detalle el cometa Halley y obtuvo mucha información. El sobrevuelo de Vega 1 sirvió para poder refinar la trayectoria, y Giotto pasó con éxito el 14 de marzo de 1986 a 596 kilómetros. Sobrevivió a pesar de que impactó con algunas partículas pequeñas del cometa. Una de ellas, de hecho, una de esas colisiones desestabilizó la nave y provocó que comenzase a girar de tal manera que su antena no siempre apuntaba a la Tierra, es decir, no siempre tenía comunicación con nuestro planeta, y además el escudo para protegerse del polvo, para proteger los instrumentos, ya no estaba siempre protegiéndolos. Después de 32 minutos, la sonda se consiguió restabilizar y pudo continuar recogiendo datos, así que hubo cierta fortuna. Hubo, sin embargo, un impacto que destruyó una cámara, la cámara multicolor de Halley, pero por suerte fue después de que ya se hubiesen tomado las fotografías del núcleo. Y es interesante sobre todo porque permitió observar el cometa Halley y obtener mucha de la información que hemos comentado sobre el cometa, y además se convirtió en un éxito gracias al trabajo de diferentes sondas, no solo Vega 1 y Vega 2, otras también participaron para ayudar a que la trayectoria de Giotto fuese lo más precisa posible. Al principio dijiste que el cometa tarda más de 70 años en volver a la Tierra, pero ¿sabes las fechas exactas? Es para ponerme un recordatorio y que no se me pase hacerle una foto, porque a la siguiente igual me pilla un poco mal. Sí, claro que sabemos cuándo serán las próximas visitas del cometa Halley. De hecho, en algunos casos se sabe también incluso cuál será la distancia mínima respecto a la Tierra. Ya sabemos que la próxima visita, la más inminente, es la de 2061, todavía quedan muchos años, y será una visita 75 años después de la anterior, de 1986, que es un año menos del tiempo que transcurrió entre la visita de 1986 y la anterior, que fue en 1910. En la de 2061, el cometa Halley alcanzará su perihelio el 28 de julio y llegará a estar a una distancia de 0,47 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, algo menos de 75 millones de kilómetros. De hecho, el perihelio será el 28 de julio y la máxima aproximación con la Tierra será solo un día después, el 29 de julio de 2061. Luego habrá que esperar hasta 2134, es decir, 73 años, para volver a ver el cometa. En ese caso, su perihelio se producirá el 27 de marzo y llegará a estar en su máxima aproximación a solo 0,09 unidades astronómicas de nuestro planeta. Va a estar muy cerquita, a menos de 15 millones de kilómetros, y seguramente será una oportunidad espectacular para observarlo y
La siguiente visita ya será en el año 2209, 75 años después, cuando su perihelio se producirá el 3 de febrero de 2209 y estará más lejos, estará a 0,51 unidades astronómicas, es decir, algo más de 75 millones de kilómetros de nuestro planeta. De estas ya podemos imaginar que la de 2134, al pasar a un poquito menos de 14 millones de kilómetros, va a ser la mejor porque se espera que su magnitud aparente sea de -2, es decir, estará entre los objetos más brillantes del firmamento. En la de 2061 se espera que llegue a ser -0,3, que es más brillante que la de 1986, que se quedó en 2,1. Eso lo que quiere decir es que debería ser bastante fácil de observar sin importar dónde nos encontremos, pero ya digo, de momento quedan todavía casi 4 décadas para esa próxima visita. Bueno, acabo de apuntar en el calendario la próxima cita para el año 2061. Me pondré un post-it también por si acaso. Oye, Alex, entre que llega el cometa Halley a la Tierra, ¿podremos ver algún otro cometa importante? Explorar estos objetos me parece muy divertido. La verdad es que si podremos ver algún cometa importante o no próximamente es algo que no se puede contestar. Un cometa que es visible a simple vista desde la Tierra, que es espectacular, se conoce como un gran cometa. El cometa Halley, por supuesto, entra en esa definición de gran cometa. Hemos visto algunos espectaculares a lo largo de las décadas, pero la realidad es que nunca se sabe cuándo va a llegar el siguiente gran cometa, porque hay que tener en cuenta que estos objetos son, entre comillas, delicados. No se sabe qué va a suceder. En el año 2020 había un cometa que se esperaba que fuese espectacular, era el cometa Atlas. Todo hacía pensar que sería alucinante porque las proyecciones apuntaban a que sería un objeto muy brillante que se podría ver con mucha facilidad en el cielo. De hecho, se hablaba de que iba a ser el más espectacular en muchas décadas. Y sin embargo, al estar más cerca del Sol, se fragmentó, se rompió y lógicamente nos quedamos sin ese cometa espectacular. Por suerte luego llegó el cometa Neowise, que sin ser tan espectacular como hubiera sido el cometa Atlas, sí se pudo ver con cierta facilidad desde muchos lugares del mundo y dejó imágenes espectaculares. Ahora mismo hay que decir que hay un cometa que está llamando mucho la atención porque en octubre de 2024 hay previsiones ahora mismo que dicen que podría llegar a ser magnitud -3 o quizás más sin llegar a entrar en -4, pero -3 es muchísimo, que es el cometa, se llama C2023 A3 Sunchinshan Atlas. Esto viene de quien ha observado el cometa o el observatorio que se haya utilizado, el por qué tiene esos nombres, y que en octubre de 2024 estará cerca de nuestro planeta y podría ser varias veces más brillante que el cometa Hale-Bopp. El cometa Hale-Bopp se vio a finales del siglo XX, allá por finales de los años 90, y fue un objeto espectacular. Este, si se cumplen las previsiones, lo será todavía más. Pero claro, habrá que ver qué sucede. Estamos hablando de un objeto que llegará en la recta final de 2024, así que todavía queda tiempo y habrá que ver cómo evoluciona. Es pronto para saber si realmente se cumplirán las expectativas, pero esperemos que sea así. Respecto a qué se podría hacer en torno a un cometa o en el entorno de un cometa, sobre todo visitarlo, verlo de cerca, ver mucho más de cerca cómo es el cometa, a lo mejor incluso ver cómo va perdiendo esas partículas de polvo, cómo las va dejando tras su órbita, o incluso meternos en la coma, que sí, es una atmósfera muy fina, pero el poder viajar con una nave a la coma del cometa seguro que es una experiencia diferente. Ya digo, son algunas de las cosas que imagino que se podrían hacer si pudiésemos viajar al entorno de un cometa en una misión de turismo espacial. ¿Ya se ha acabado el viaje? Pero si justo ahora se me empezaban a ocurrir mis locas ideas de aventuras turísticas. No creo que el próximo destino de Space Tours pueda satisfacer mi necesidad de explorar el espacio. Tendría que ser algo muy gordo. ¿Por qué sonríes así? Pues porque el próximo capítulo es el último de esta segunda temporada y nos queda un objeto del que no hemos hablado todavía en todos estos episodios del Turista del Espacio. Y es, naturalmente, el objeto más importante del sistema solar. Es el Sol, la estrella en torno a la que todo gira, de la que se saben muchas cosas, de la que se ha obtenido mucha información y que está siendo estudiada constantemente tanto con observatorios terrestres como con naves a su alrededor. Así que, por supuesto, en el último programa de la temporada vamos a hablar del Sol, vamos a hablar de un objeto que es muy diferente a todo lo demás que podemos encontrar en el sistema solar y que sin embargo es la pieza clave de todo esto, porque, entre otras cosas,
es responsable de que haya vida en la Tierra, es responsable de que podamos estar aquí. Así que es un programa que va a ser diferente, va a ser especial. Aquí no podemos hablar de cómo es su superficie en cuanto a montañas, depresiones y cosas así, porque no es lo que nos encontramos en una estrella, pero nos va a servir para conocer mejor cómo es el corazón del sistema solar, cómo es el Sol en comparación a otras estrellas y además como colofón a lo que es el sistema solar. Así que la próxima visita está relacionada con todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque los planetas giran alrededor del Sol, igual que los cometas, asteroides, y es el Sol el responsable de que, por ejemplo, el cometa Halley, cuando está cerca de la estrella, brille de esa manera tan espectacular con esa cola de material que va dejando atrás de sí. Pero bueno, ya digo, hablaremos del Sol, explicaremos por qué es una enana amarilla, por ejemplo, y muchas otras cosas en el cierre de esta temporada del Turista del Espacio. Pero eso será en el próximo programa, así que si lo queréis, si lo deseáis, aquí estaremos Norma y yo para contaros todo lo que hay que saber sobre el Sol. ¡Hasta luego! Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.